Campana sobre campana y sobre campana una, asoma aquí a tu ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a tu ventana, verás al niño Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Bueno, ya habiendo escuchado nosotros el viñacico, vamos a iniciar este compartir de este nuevo novena aguinaldo. Ya con vamos con el séptimo día de la novena de aguinaldo. Vamos a ver en este día qué es lo que Dios nos invita que nosotros hagamos en el día de hoy. ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace a través de esta novena? Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero colocar esta novena de aguinaldos, este séptimo día que vamos a contemplar, que vamos a meditar y a reflexionar. Quiero colocar en este día esta novena, sobre todo por aquellos jóvenes o por aquellos niños que han sido maltratados, que han sido marginados, que han sido rechazados, que para ellos no hay ninguna esperanza. Vamos a orar por ellos en este día, esta novena, para que el Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, los cuide a todos ellos y los proteja, y para que cuyos padres de estos jóvenes se den cuenta y busquen la forma de ayudar a todos estos jóvenes, ayudar a todos estos niños a que vivan una verdadera vida de fe, para que salgan de pronto, vean una esperanza nueva, porque el único que nos trae a nosotros amor y esperanza es Dios. Ese es el único, nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos trae amor y esperanza, y eso es lo que nosotros queremos que vivamos y podamos nosotros reflexionar y meditar en esta novena. Entonces, como les dije, hoy vamos a meditar y reflexionar sobre el séptimo día que nos trae la novena de aguinaldos, que dice, el lema dice: sean mis testigos, busquen la santidad. ¿Cómo es que dice el lema? Sean mis testigos, busquen la santidad. Hoy, en este día, en este séptimo día de la novena, la invitación que Dios nos hace a nosotros por medio de la novena es que busquemos la santidad. Dios nos pide a nosotros buscar ¿qué? La santidad. Nosotros, desde que fuimos creados para un propósito. Dios nos creó a nosotros para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que seamos santos. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros, que seamos santos. Pero para nosotros ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la forma de ser santos. Para eso, yo quiero hoy, a través de las Sagradas Escrituras, a través de Dios y a través de su palabra, que nos siga Él
¿De qué forma nosotros podemos buscar la santidad? ¿De qué forma nosotros nos podemos acercar cada día más a Dios, más a Jesucristo y más a la iglesia? Para iniciar acerca de que si Dios nos trajo al mundo para que nosotros buscáramos la santidad, vamos a iniciar con la primera lectura que nos la va a relatar a nosotros el apóstol Pedro, la cabeza de la iglesia, el primer papa, el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice: si es santo el que los llamó, ¿sí ve que Dios nos llamó a nosotros a ser santos? Dios nos llamó a nosotros a ser santos. Y por eso Pedro dice: si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos. Entonces, si Dios nos llamó a nosotros a ser santos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar la santidad para ser santos. Solamente así podemos ser verdaderos testigos de Cristo. Entonces, sigue diciendo Pedro: si es santo el que nos llamó, también ustedes han de ser santos en toda conducta. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que para nosotros ser santos, tenemos que cambiar ¿qué? Nuestra conducta. Tiene que haber una ¿qué? Una conversión. Tiene que haber fe. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores y reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie, nos purifique de nuestros pecados a través del sacramento de confesión o reconciliación. ¿Para qué? Para poder buscar ¿qué? La santidad. Para poder buscar la santidad. Dice, según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Entonces el Señor dice, ustedes sean santos porque yo, dice el Señor, soy santo. Y si yo soy santo, ustedes también tienen que buscar la santidad. Muy bien. Entonces, para nosotros buscar la santidad, tenemos que primero mirar qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder buscar esa santidad. Y Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 21, nos da a nosotros un dato para nosotros ir a buscar esa santidad. Dice el Señor, el que hablar es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama, dice el Señor. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ¿qué quiere decir? Que debe ponerlos en práctica, que no solamente yo debo escuchar la palabra de Dios, que no solamente yo debo leer la palabra de Dios, sino que debo ¿qué? Ponerla en práctica. Pero aquí nos está invitando Jesús a poner en práctica ¿qué? Unos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Dios dejó unos mandamientos en el antiguo Israel, en los tiempos de la antigua alianza, que Dios dejó unos mandamientos al pueblo de Israel, al pueblo judío, para que a través de esos mandamientos el pueblo andara con rectitud. Así nuestro Señor Jesucristo también trajo sus mandamientos para que nosotros también andáramos en rectitud. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro en 1 Pedro que le leí? Que debemos buscar la santidad
¿Y de qué forma? Mejorando nuestra conducta, mejorando nuestra conducta, o sea, mejorando nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. Lo debemos de hacer de una manera que agrademos a Dios. Entonces, sigue diciendo Jesús, ese es el que me ama, dice, el que guarda mis mandamientos y después de recibirlos, ese es el que me ama, dice Jesús. El que me ama a mí será amado por mi Padre. Entonces dice Jesús, si usted guarda mis mandamientos y los obedece, usted me ama a mí, dice Jesús. Y si usted me ama a mí, dice Jesús, mi Padre también lo amará. Mi Padre también lo amará. O sea que somos amados por Jesús y también por el Padre Dios. ¿Sí? Dice, y yo también lo amaré. Entonces dice Jesús, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y me manifestaré en él. Entonces mire, ¿cuál es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para buscar la santidad? Guardar los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Jesús. ¿Por qué son los de nuestro Señor Jesucristo? Porque ahorita en Juan capítulo 15, versículo 10, ahí Jesús nos va a decir que así como Dios tiene unos mandamientos, Él también tiene unos mandamientos. Y esos mandamientos son los que debemos nosotros obedecer. ¿Para qué? Para buscar la santidad. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 10. Dice, si cumplen mis mandamientos, dice Jesús, si ustedes cumplen mis mandamientos, está hablando de unos mandamientos, ¿de quién? De Jesucristo. Dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, dice Jesús, permanecerán en mi amor. Dice, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Dice Jesús, como yo he cumplido los mandamientos de ¿quién? De mi Padre. O sea que está diciendo que el Padre tenía unos mandamientos, pero que el Hijo también tiene otros mandamientos y que nosotros debemos guardar los mandamientos del Hijo. ¿Para qué? Para ir a buscar la santidad. Entonces dice, sigamos, dice, si cumple mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para buscar la santidad? Guardar los mandamientos de Jesucristo. Entre esos mandamientos que Jesús dejó, ¿cuáles están? Los sacramentos. Los sacramentos son mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Son mandamientos que Jesús dejó. Esos mandamientos que Jesús dejó, como el bautismo, como la primera comunión, como la confirmación, como la confesión, como la de la unción de los enfermos, como la del orden sacerdotal y como la del matrimonio. El mandamiento de la iglesia, de permanecer fielmente a la iglesia. El mandamiento, también el mandamiento que él dejó de no juzgar a nadie, como el mandamiento de colocar la mejilla cuando lo golpeen a uno, como cuando él dijo esto, que es con solo el pensamiento nosotros podíamos cometer adulterio, como cuando él dijo que matar era un pecado que nos llevaba a nosotros a la muerte, a juzgarnos, a morir, pero que también era pecado, pero que también matar era cuando juzgáramos a una persona, cuando la calumniáramos, cuando habláramos mal de ella. Entonces son mandamientos que Jesús
nos ha dejado a nosotros. Y Jesús nos invita para buscar la santidad, guardar sus mandamientos. Muy bien, entonces, pero ¿cómo para nosotros guardar esos mandamientos, para buscar así la santidad, qué tenemos que hacer? Ya vimos aquí que mismo Juan, en el mismo capítulo 15, pero en el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros cómo es que nosotros podemos podemos buscar la santidad. ¿De qué forma podemos buscar la santidad? Ya sabemos que a través de sus mandamientos, pero ¿cuál es la fuerza o qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder nosotros guardar esos mandamientos de Él? Dice Juan capítulo 15, versículo 7, dice: mientras ustedes permanezcan en mí, entonces ya nos dio la clave. ¿Cuál es la clave para nosotros buscar la santidad? Permanecer unidos a Cristo. ¿Permanecer unidos a qué? A Cristo. Dice Jesús: permanezcan en mí. Y miren lo que dice Jesús: y mis palabras permanezcan en ustedes. Y mis palabras, está hablando de quién? De la palabra de Dios, del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. De esa palabra, Jesucristo quiere que también nosotros seamos ¿qué? Fiel a esa palabra, fiel a su doctrina, fiel a su Evangelio. Entonces dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice Jesús, dice el Señor, pidan lo que quieran y lo conseguirán. O sea que Jesús está diciendo que si nosotros nos aferramos a Él y no nos soltamos de Él y guardamos su palabra, la tomamos para nosotros y la obedecemos, dice que nosotros podemos pedir lo que querramos y Él nos lo va a ¿qué? A conceder. Él nos lo va a ¿qué? A conceder. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundante frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Entonces, ¿cómo somos nosotros discípulos de Jesús? En el momento en que nosotros guardamos sus mandamientos, pero permaneciendo junto a Él. Permaneciendo junto a Él, sin separarnos de Él, sin separarnos de su palabra. Así solamente vamos a ser discípulos de Jesús. Ahora, vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Con esto finalizo esta pequeña enseñanza, esta pequeña enseñanza que yo les quiero dar a ustedes para demostrar cómo nosotros podemos buscar la santidad. Si nosotros realizamos todo esto, vamos nosotros ¿qué? Estaremos buscando nosotros la santidad y vamos a dar ¿qué? Testimonio de Cristo. Vámonos ahora a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Versículo 12, dice el Señor, dice: este es el tiempo de guardar para los santos. ¿Se acuerda la invitación? ¿Cuál es la invitación que Dios nos hace a nosotros? Que busquemos la santidad, ¿cierto? Sean santos como el Padre es santo. Entonces dice acá, dice: este es el tiempo de aguantar para los santos. Y si nosotros vamos a buscar la santidad, vamos a tener muchos tropiezos, vamos a tener muchas caídas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que día a día levantarnos, porque la meta es buscar la ¿qué? Conseguir la santidad. Entonces dice Juan en Apocalipsis: ese es el tiempo de aguantar, de aguantar para los santos.
para todos aquellos que guardan los mandamientos. Para todos aquellos que guardan los mandamientos. Dice, los mandamientos de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para buscar la santidad, debemos guardar los mandamientos del Señor y los mandamientos del Padre y los mandamientos del Hijo, los mandamientos de Dios y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Solo así nosotros podemos buscar la santidad. Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo les regale un día maravilloso a todos ustedes. Feliz mañana, feliz tarde y feliz noche para cada uno de ustedes. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.